Hola jóvenes, les grabé este video para analizar las preguntas de la actividad se supone que deberían desarrollar del libro. Vamos a partir por la página 28, donde tenían que desarrollar el ítem 3 y el ítem 4. Esta actividad, jóvenes, más que practicar ejercicios o operatoria, que era lo que buscaba la guía anterior, y problemas, busca analizar ciertas propiedades de los números racionales, como por ejemplo la clausura, distributividad, que es lo que vamos a ver a continuación. Es fundamental que ustedes las manejen, ya que son base para lo que viene de aquí a cuarto medio. Entonces, partamos. La pregunta 3, la A, me dicen lo siguiente. Me aseguran una afirmación. Al sumar dos números naturales, su resultado es un número natural. Para comprobar esta hipótesis, jóvenes, yo tengo que darme ejemplos. ¿Sí? Eh, Probar con números naturales, sumarlos y ver qué es el resultado, si pertenece efectivamente a los naturales o no. Por ejemplo, vamos a hacer la suma de los números más pequeños y naturales, el 1 y el 2. Si los sumo, me da 3, que es un número natural. Verifico con algún otro ejemplo de números un poco distintos. Verifiquemos con, si sumo 14 más 20, que son dos números naturales, el resultado me da 34, que también es natural. Probemos con un último caso extremo. 101 más 99, ambos números naturales, si los sumo me da 200, que también es natural. Al hacer todos estos ejemplos, jóvenes, me voy dando cuenta que independiente de los números naturales que tenga, si los sumo, siempre el resultado va a ser natural. A esta propiedad se le llama clausura. En jóvenes, la clausura, jóvenes, recuerden bien su nombre, es una propiedad que me dice lo siguiente. Al yo operar dos números de un conjunto bajo alguna operación, el resultado se mantiene en el mismo conjunto. En este caso, la clausura se le cumple para números naturales. Si yo considero dos números naturales cualquiera, y en este caso la operación es suma, si los sumo, el resultado va a seguir perteneciendo al mismo conjunto, el conjunto de los números naturales. Entonces eso con respecto a la 3A. Veamos ahora la 3B. Me preguntan, si se restan dos fracciones, ¿su resultado es una fracción? Tal como les dije anteriormente, la estrategia es darse ejemplos, y al darse ejemplos me puedo dar cuenta de que en este caso la respuesta depende de los números. Porque, por ejemplo, si yo a 3 cuartos le resto 2 cuartos, ambas son fracciones, el resultado me va a dar un cuarto, y es una fracción. Sin embargo, si yo considero esta resta de fracciones, 5 tercios, le resto 2 tercios, el resultado me va a dar 3 tercios, y eso es 1. Siempre es una fracción, pero además de ser una fracción, puede llegar a ser un número entero, como en este caso. Veamos ahora la pregunta. Si sumas o restas dos números racionales, ¿su resultado es un número racional? La respuesta es verdadera, ¿sí? Ya que si sumo dos números racionales, por ejemplo, consideramos un número natural, que también es racional, con, alguna, con algún decimal. El resultado va a ser un decimal, que es un racional. Este es otro ejemplo de clausura, la propiedad que les mencionaba anteriormente. Se cumple la clausura para el conjunto de los racionales bajo la operación de suma y resta. Si los sumo o los resto, dos números racionales siempre se van a mantener en el conjunto de los racionales. Siempre el resultado se va a poder expresar como una fracción. La pregunta B. Al multiplicar dos números naturales, ¿su resultado es un número natural? ¿Qué se obtiene si se dividen dos números naturales? Vamos por partes. Si tengo dos naturales y los multiplico, ¿su resultado es un número natural? La respuesta es sí. ¿Ya? Si multiplico, digamos, 3 por 5, 15, que es un natural, si multiplico 10 por 20, que son naturales, me da 200, que es un número natural. Otro ejemplo de clausura. Para naturales se cumple la clausura bajo la operación multiplicación y anteriormente que vimos que se cumple también la suma.
La otra pregunta me dicen, ¿qué se obtiene si se dividen dos números naturales? Comprobemos. Veamos este ejemplo. 8 dividido en 2, 8 natural, 2 natural. Si los divido me da 4, que es un número natural. Pero ¿qué ocurre con la siguiente fracción? En este caso, estos números no se pueden dividir, no llegamos a un número entero. Esta es una fracción irreductible y no es un número natural si los divido. ¿Ya? Así que al dividir dos números naturales, no siempre su resultado va a ser un natural. La clausura no se cumple para los naturales con la operación división. Pregunta E. Si se multiplican o dividen dos fracciones, ¿su resultado es siempre un número entero? Comprobémoslo con ejemplos. Si considero estas dos fracciones, un medio y 3/4, y las multiplico, me va a dar 3/8, que no es un número entero, así que no se cumple. Respecto a la división, puedo comprobarlo con los mismos números, puedo comprobarlo usando los mismos números, pero en este caso división. Al dividir estas fracciones me va a dar 4/6, que no es un número entero, así que tampoco se cumple la propiedad. La descartamos, no se cumple. Y la última de este ítem es la F. Si se multiplican o dividen dos números racionales, ¿su resultado es número racional? La respuesta es que sí, ya que un número racional es si se puede representar como fracción, y si multiplico, digamos, cualquier número racional, un tercio por 3, que también se puede expresar como fracción, me va a dar 1, que es un racional. Al considerar dos racionales, natural, entero o decimal o fracción, si los multiplico, siempre el resultado va a ser un número que se puede expresar como fracción. Lo mismo para la división. Si divido los números, dos racionales cualquiera, siempre su resultado se va a poder expresar como una fracción. Así que la última es verdadera. Vamos ahora con el ítem 4, que es de verdadero y falso, y se deben justificar las falsas. En la A me dicen, si A es un número natural y B es un número racional, entonces siempre ocurre que A más B es un natural. Esta es falsa, joven, ya que, por ejemplo, consideremos los siguientes números. Si sumo 3, que es un número natural, con 0,5, que es un número racional, el resultado es 3,5, que no es un número natural. Así que la primera es falsa. La B. Me dicen, si A es un número entero y B es un número racional, entonces siempre ocurre que la multiplicación entre ellos es un entero. La respuesta nuevamente es falsa, jóvenes, ya que, por ejemplo, si analizamos el mismo ejemplo anterior, pero ahora 0,5 lo escribimos como un medio, si multiplico 3, que es un número entero, por un medio que es racional, el resultado es 3 medios. Es una fracción irreductible, que no es un número entero. Así que no se cumple esta propiedad. Sigamos con la C. Si A es igual a 0 y B es un número racional, entonces siempre ocurre que A más B es igual a 0. Nuevamente la respuesta es falsa, ya que si multiplico un número por 0, el resultado va a ser 0. Pero si sumo a un número, le sumo 0, el resultado va a ser el mismo número. 1 más 0 es 1. 3,5 más 0 es 3,5. Así que también es falsa la C. Veamos la última. Me dicen, si A es natural, B es un número entero, y C es un número racional, entonces siempre ocurre que A por B más C es igual a A por B más A por C. Esto lo vimos el año pasado, jóvenes, cuando vimos operadores de expresiones algebraicas, y esto efectivamente se cumple. Esta propiedad se le llama distributividad. Distributividad. Si un número multiplica a un paréntesis y dentro del paréntesis hay una suma de más de un término, el término que está afuera distribuye sobre todos los elementos que están dentro del paréntesis. En este caso, A por, entre paréntesis, B más C, la suma de dos términos, es lo mismo que
el número va multiplicando al número b, más el número va multiplicando al número c. Y esta propiedad se cumple para todos los números jóvenes, para naturales, enteros, racionales y de hecho para números que aún no conocen, como los números irracionales, que aún no lo hemos visto con detención, los números reales y hasta con los números complejos, que lo vamos a ver cuando estén más grandes. Esto sería respecto a estos dos ítems jóvenes. Ahora vamos a revisar la página 34. En la página 34 debían ver esta imagen en la que desaparece un saltamonte, una pulga, desaparece la medida de ellos, la altura de ellos, cuánto es, y además la capacidad de salto que tiene cada uno, cada bicho. La pregunta me dicen, ¿a qué conjunto numérico pertenece cada uno de los números que aparecen en la imagen? La altura del saltamonte me dicen que es 0,025 metros. Ese número es un número racional. Del saltamonte me dicen que puede saltar 450 centímetros. 450 es un número entero, natural y racional. La pulga mide 1,5 milímetros. El 1,5 es racional, no es natural, no es entero. Puede saltar 200 veces su tamaño, 220 si es natural, entero y racional. En la pregunta B me dicen, ¿cuántas veces su tamaño puede saltar un saltamonte? ¿Qué información tengo yo? Que por un lado, la altura del saltamonte es 0,025 metros. Y por otro lado, puede llegar a saltar 450 centímetros. Entonces, ¿cómo yo comparo estas distancias? La altura del saltamonte, que está expresada en metros, y la capacidad de salto que tiene, que está expresada en centímetros. Para relacionarlos, lo primero que debo hacer es que estén expresadas en la misma unidad, ya que si no, no tengo capacidad de compararlo. Para esto, debo transformar, en este caso vamos a transformar esta distancia expresada en metros a centímetros. Lo que debo hacer es anotar en una tabla la información que manejo. Yo sé que un metro equivale a 100 centímetros. Lo que no sé es a cuántos centímetros equivalen 0,025 metros. Estas variables, metros y centímetros, están relacionadas proporcionalmente. ¿Qué quiere decir eso? En este caso es una proporción directa, ya que si a mayor metro, mayor centímetro voy a tener, a menor metro, menor centímetro voy a tener, y además en la proporción directa se da que el producto cruzado de las variables es una constante. Así que en este caso 0,025% tiene que darme lo mismo que x por 1. Escribimos eso matemáticamente. 0,025% es igual a x por 1. Recuerden lo que ocurre cuando multiplico un número decimal por alguna potencia de 10, en este caso 100. 100 tiene dos números ceros, y dependiendo de la cantidad de ceros que tenga, me va a correr la coma dos veces a la derecha en este caso. Así que 0,025% me va a dar 2,5. Corrí la coma dos veces a la derecha. Por otro lado, x por 1 me da x. De este modo encontré lo solicitado. Sé que 0,025 metros equivalen a 2,5 centímetros. Anoto eso ahora arriba. El saltamonte mide 0,025 metros o 2,5 centímetros. Si quiero ver, la pregunta me dice, ¿cuántas veces puede saltar su tamaño el saltamonte? Debo ver 2,5 que es su altura. ¿Cuántas veces o cuánto debo multiplicarlo para llegar a 450? ¿Cuántas veces 2,5 es 450? Para comprobar eso, debo dividir con 450, separarlo en 2,5. Si lo separo en 2,5, ¿cuántas veces tengo que considerar 2,5? Realizo la división. Recordemos que para dividir dos números, el
dividiendo nunca puede ser decimal, así que debemos utilizar una estrategia, que es amplificar por 10 ambos números que estoy dividiendo, el 450 y el 2,5. Si es que amplifico por 10, multiplico ambos números por 10, no voy a traer nada a la división, me va a quedar 4500 dividido en 25. Si desarrollo esa división, el resultado va a ser 180. Es decir, el saltamonte es capaz de saltar su propia altura, su tamaño, 180 veces. Pregunta C. Al expresar en metros los saltos de una pulga y de un saltamontes, ¿cuánto suman las distancias que alcanzan? Lo primero que debo hacer es expresar ambos saltos en metros. El del saltamonte me dicen que es 450 centímetros. Y si quiero expresarlo en metros, haciendo la misma operación que antes, van a llegar a la conclusión de que deben dividir por 100. Así que, expresado en metros, el saltamontes puede saltar 4,5 metros. Ahora, ¿qué ocurre con la pulga? Me dicen que su tamaño es 1,5 milímetros y respecto a su salto, me dicen que es capaz de saltar 220 veces su tamaño. Así que si quiero evaluar el salto en términos de metros, lo primero que debo hacer es ver cuánto es la capacidad de salto por ahora en milímetros. Como la altura es 1,5 de la pulga y me dicen que es 220 veces su altura, debo multiplicar 1,5 por 220. Al desarrollar esta multiplicación, el resultado me va a dar 330 milímetros. Y anteriormente sabíamos que el saltamonte salta 4,5 metros. Recuerden que en el caso de la pulga debemos expresar esa cantidad en metros. Así que debemos dividir en este caso. ¿Qué debe ser un milímetro? Un milímetro, como es 1000, yo sé que 1000 milímetros equivalen a un metro. Entonces, si 330 milímetros lo quiero expresar en metros, debo dividirlo por 1000. Al desarrollar esa operación, me va a quedar 0,33 metros. Entonces, si quiero calcular la suma, ahora puedo hacerlo, ya que están expresados en la misma unidad. Si sumo 4,5 más 0,33, ese resultado me va a dar 4,83 metros. Así que la suma de las distancias que alcanzan ambos bichos es 4,83 metros. En la pregunta D me dicen si la suma de las distancias del ente anterior es un número entero. Si la expresamos como metros, no. Es un número decimal y se puede expresar como fracción, pero no es un número entero. Sin embargo, si lo expresáramos como centímetros, habría que amplificar por 100 y ahí sería 483. Ahí sería un número entero. Ya que influye mucho la unidad que estamos utilizando. Última pregunta, jóvenes. Si el saltamonte y la pulga saltan dos veces, ¿qué expresiones me permiten calcular la suma de las distancias recorridas? Explica qué propiedad la relación. Veamos. En la primera, 2 por 4,5 más 0,33. Quiero calcular el salto de los bichos efectuado dos veces. Así que si sumo cuánto es lo que salta cada uno, y luego lo multiplico por 2, efectivamente voy a llegar a la respuesta solicitada. Me sirve. En la segunda opción, me dicen que si multiplico 2 por 4,5, que es lo que salta el saltamontes, más 0,33, que es lo que salta la pulga, voy a llegar a lo solicitado. La respuesta es que no. Y aquí estoy considerando solo un salto de la pulga, no dos. En la opción 3, me dicen que si 4,5, que es el salto del saltamontes, lo multiplico por 2, y luego le sumo 0,33, el salto de la pulga, la multiplico ese salto por 2, voy a la respuesta solicitada,
La respuesta es que sí. Ambas opciones me sirven, tanto la 1 como la 3. Y fíjense, ¿son la misma cantidad? Efectivamente. La propiedad que las relaciona es justamente la que revisamos en el ítem anterior. Es la distributividad. Da lo mismo si es que yo sumo ambos saltos y luego multiplico por 2, como en el caso de 1, o a cada salto lo multiplico por 2 y luego sumo ambas cantidades.